Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que, como habéis podido leer en el título, vamos a hablar del trigo sarraceno, que es un superalimento para nuestros canarios, jilgueros, periquitos y demás aves exóticas. Si quieres conocer por qué es tan importante y qué beneficios tiene, quédate que empezamos. Si tienes pájaros o aves de mayor tamaño como gallinas, seguramente has escuchado hablar del trigo como parte de su dieta. El trigo blando es una opción común y accesible para muchas especies, ya que es una fuente de energía, carbohidratos y fibra. Sin embargo, aunque es un alimento nutritivo, su contenido en proteínas y algunos aminoácidos esenciales pueden no ser suficientes para ciertas etapas críticas, como la época de muda o la temporada de cría. Por este motivo, hoy vamos a hablar de una alternativa más completa y beneficiosa para la salud de nuestros canarios, jilgueros, periquitos, ninfas agapornis y demás aves o pájaros exóticos, que es el trigo sarraceno o alforfón, también conocido como trigo negro. Mientras que el trigo blando es un cereal tradicional que aporta principalmente carbohidratos, el trigo sarraceno, aunque lo llamemos trigo en realidad no es un cereal, sino que es una semilla que proviene de una planta herbácea originaria de Asia Central que destaca por su alto contenido en proteínas, superando incluso a otros cereales en aminoácidos esenciales como la lisina, que juega un papel fundamental en el desarrollo de los pájaros y en la calidad del plumaje. También es rico en vitaminas del tipo B y E, por lo que ayuda a favorecer la aparición del celo, y en sales minerales como el calcio, el hierro, el fósforo y el magnesio, lo que favorece la correcta formación de los huevos y ayuda al crecimiento de las aves. Todos estos nutrientes lo hacen ideal para fortalecer el sistema inmunológico y para mejorar la salud ósea y muscular de nuestros pájaros, y además, al ser una semilla que no contiene gluten, es mucho más fácil de digerir para ellos. El trigo sarraceno podemos suministrárselo a nuestras aves en cualquier época del año, bien como premio, colocando una pequeña cantidad en un pastero golosinero varias veces por semana, o incluso podemos mezclarlo junto con la mixtura que normalmente le aportemos en su alimentación. No obstante, para aprovechar al máximo los beneficios que aporta esta semilla, es recomendable suministrar el trigo sarraceno, ligeramente hidratado o germinado, puesto que de esta forma es más fácil de procesar por el sistema digestivo de nuestras aves y además este proceso facilita la absorción de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y otros componentes beneficiosos, asegurando que el organismo de nuestros pájaros aproveche al máximo el valor nutritivo del trigo sarraceno. Para ello, únicamente tenemos que dejar las semillas de alforfón en remojo entre 24 y 48 horas, cambiando el agua un par de veces al día, y una vez que veamos que comienzan a brotar, será el momento ideal para ofrecérselo a nuestras aves, teniendo en cuenta que antes de aportárselas debemos lavarlas muy bien e incluso añadir un poquito de vinagre para eliminar de esta manera cualquier tipo de toxina que se haya liberado durante la germinación. Una vez que han germinado las semillas, se las podemos suministrar solas, en forma de ensalada con diferentes frutas y verduras, o junto con otro tipo de alimentos como la pasta de cría para enriquecer la dieta de nuestros pájaros, especialmente en épocas de mayor demanda, en las que necesitan un mayor aporte nutricional como la época de reproducción o la etapa de muda. Por último, recuerda con que el trigo sarraceno es una semilla muy nutritiva que no debe faltar en la dieta de tus aves, debido a que es una opción excelente para fortalecerlas en épocas de estrés o de mayor demanda, porque refuerza su sistema inmunológico y mantiene a las aves activas y saludables. Debemos ofrecer siempre a nuestros pájaros una dieta variada, compuesta por diferentes tipos de semillas, frutas, verduras, plantas y otros complementos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.